Nosotros escogimos 7 puntos o 7 tips que consideramos que son de gran importancia tener en cuenta a la hora de decidir utilizar la nutrición foliar como complemento a nuestra nutrición edáfica. A lo largo de la presentación y cada vez que toquemos cada uno de los 7 secretos o tips, vamos a dar elementos técnicos que nos van a ayudar para tomar la decisión de cuál es el fertilizante foliar que yo debo utilizar a la hora de querer implementar la nutrición foliar en mi cultivo y que me va a conducir a obtener excelentes resultados. El mundo de los fertilizantes foliares es un mundo complejo porque es un mundo muy grande donde participan muchos actores y todo parte de que es un mercado muy poco regulado y en los países donde hay algo de normatividad, esta es muy antigua. Casi que la normatividad para los fertilizantes foliares simplemente exige denotar la concentración de cada uno de los elementos que tiene el producto y nada más. Esto ha generado que se den escasas barreras de entrada, es decir, que cualquier persona pueda hacer la importación de productos o simplemente producir sus propios fertilizantes foliares. Entonces, por eso podemos ver que el mercado está inundado de una cantidad de fertilizantes foliares grandísima. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que existan diferencias de eficacia en los fertilizantes que nosotros podemos encontrar. Hay fertilizantes de alta eficacia, hay fertilizantes de mediana eficacia y hay fertilizantes de nula eficacia que básicamente no sirven. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo cuáles son esos elementos que nosotros debemos tener en cuenta para saber qué fertilizante foliar es mejor o cuál es más adecuado de acuerdo a mi necesidad, a mi cultivo. En el mundo de los pesticidas, digamos que pasa lo contrario. El mundo de los pesticidas o agroquímicos es un medio mucho más regulado donde todos los actores, digamos que juegan a carta abierta. Todos deben estipular en sus etiquetas los ingredientes activos que contienen sus productos, los aditivos, si es que los tienen, las diferentes concentraciones a las que se encuentran y además la formulación o dosis que debe emplearse. Por el contrario, cuando nosotros vemos una etiqueta de un fertilizante foliar, lo único que encontramos en ella es la concentración a la cual se encuentra cada uno de los elementos. Por ejemplo, en esta etiqueta simplemente podemos ver que nos indican la cantidad de boro que hay en esta, que son 150 gramos por litro, y la cantidad de nitrógeno. No hay ninguna otra información. Pero el boro que estamos aplicando es borato de sodio o es ácido bórico, no lo sabemos. Y esto es importante conocerlo y ya les voy a decir por qué. Estos son los elementos que se consideran esenciales para el desarrollo de las plantas. Pero los elementos no existen en la naturaleza en forma pura. Lo que existen son algunas moléculas o minerales que tienen en su composición estos diferentes elementos. Entonces, cuando hablamos de calcio, podemos estar hablando de un cloruro de calcio, de un nitrato o de un sulfato de calcio o un óxido de calcio. Y ambos tienen comportamientos muy diferentes, tanto en el suelo como en la hoja. Y algunos nos pueden servir para la fertilización foliar y otros vamos a ver que no son tan adecuados. Entonces es fundamental conocer la fuente de la cual proceden nuestros fertilizantes foliares, porque estos nos van a dar elementos para saber cuáles son los mejores. Ahora nos adentramos propiamente en lo que es la fertilización foliar. La fertilización foliar parte de 2 etapas que son fundamentales y ninguna puede estar sin la otra. La primera etapa es la penetración o absorción foliar y la segunda, la translocación de los nutrientes a los sitios de metabolización. ¿Por qué translocación? Porque la fertilización foliar casi que siempre se ha enfocado a elementos menores o micronutrientes y estos micronutrientes se metabolizan en los puntos de crecimiento y no necesariamente en las hojas donde son aplicados. Entonces es necesario asegurar la segunda etapa de la fertilización foliar, que es la translocación de estos nutrientes. Ahora vamos a ver entonces cuál es nuestro primer secreto de la fertilización foliar. Nuestro primer secreto es que todos los fertilizantes foliares deben ser hidrosolubles y ya les voy a contar por qué. Cuando nosotros aplicamos cualquier tipo de sustancia a las hojas, solo existen 2 vías de ingreso
de estas sustancias al interior de las hojas. Una es la vía lipofílica y la otra es la vía hidrofílica. La vía lipofílica está considerada para aquellas sustancias que son hidrosolubles o que se pueden degradar en grasa. Esta vía lipofílica es la que utilizan tradicionalmente los agroquímicos. La mayoría de las moléculas de agroquímicos que existen en el mercado son liposolubles, pero existe otra vía de ingreso en las hojas y es la vía hidrofílica o que tiene afinidad por las sustancias que pueden solubilizarse en agua. En estricta medida, los fertilizantes foliares utilizan esta vía, la vía hidrofílica, y la hacen a través de 3 estructuras que perforan la cutícula de las hojas. Estas estructuras son los estomas, los poros hidrofílicos y las grietas cuticulares. Por eso, todos los fertilizantes que nosotros vayamos a utilizar foliares deben ser, primero que todo, solubles en agua para poder entrar por una de estas 3 vías. De estas 3 vías, digamos que la que se considera más importante son los poros hidrofílicos o poros transcuticulares, y es por su gran abundancia en la cutícula de la hoja, a diferencia de los estomas que se encuentran en menores cantidades y en las grietas cuticulares. En esta fotografía, esta es una fotografía de la cutícula de una hoja, donde se utilizó una sal que es cloruro de plata, es una sal que precipita, que es de color oscuro y que tiene alta afinidad por el agua. En la fotografía de la izquierda podemos observar la cutícula sin ninguna aplicación, pero en la fotografía de la derecha ya podemos ver la misma cutícula después de la aplicación de esta sal y vemos todos estos puntos negros que vemos muy pequeños. Estos son los poros transcuticulares que se encuentran en mayor abundancia en la cutícula de la hoja, comparado con este estoma, que es el que vemos acá, y con estas que son las grietas, que se encuentran aún en menor proporción en las hojas. Esto nos da paso a nuestro segundo secreto. Todos los fertilizantes foliares deben tener como fuente moléculas con un tamaño inferior o igual al diámetro promedio de los poros transcuticulares. ¿Y por qué? Porque es nuestra principal vía de ingreso de los fertilizantes foliares. Acá tenemos 2 especies, una es Hydra inglesa y la otra es Vid, donde podemos comprobar la cantidad tan grande de poros transcuticulares que nosotros podemos encontrar en las hojas. Estamos hablando en Hydra inglesa de 1.1 billón de poros por centímetro cuadrado de hoja. Y en uva hablamos de 3.3 billones de poros por centímetro cuadrado de hoja. Esto comparado con los estomas, que podemos hablar entre 40 a 100 estomas por milímetro de hoja. Entonces, las cantidades que nosotros podemos encontrar de estomas en las plantas son muy inferiores si los comparamos con los poros hidrofílicos o transcuticulares. El tamaño de estos poros es muy importante tenerlo en cuenta porque son poros muy pequeños. Se dice que en promedio un poro transcuticular mide alrededor de 0.35 nanómetros. Entonces son tamaños muy pequeños por donde no pueden entrar cualquier tipo de moléculas. Les voy a enseñar. Acá tenemos 3 moléculas que son empleadas tradicionalmente en la fertilización foliar. Tenemos un azúcar alcohol, tenemos un EDTA, que es un quelato que se utiliza ampliamente en la agricultura, y tenemos un citrato. Ambas moléculas tienen radios moleculares muy diferentes. Entonces, si vemos tanto el EDTA como el citrato tienen radios moleculares superiores a 0.35 nanómetros, lo cual dificulta su ingreso a las hojas por esta vía, dejando como única vía de ingreso los estomas y las grietas transcuticulares. Por el contrario, una molécula como un azúcar alcohol, que es una cadena lineal de 6 carbonos, puede entrar perfectamente por un poro transcuticular sin tener ningún inconveniente. Entonces acá vemos la importancia del tamaño de las moléculas que vamos a utilizar y por eso es tan importante conocer la fuente de nuestros fertilizantes foliares. Porque si me hablan de calcio, pues calcio es cloruro, es óxido, es sulfato, es qué. Yo necesito saber qué es para poder empezar a tomar decisiones.
Entonces, ¿cuáles son los dos factores esenciales para la absorción de la fertilización foliar? El primero es que el fertilizante sea soluble en agua y el segundo es el tamaño y forma de la molécula. Y acá damos paso a nuestro tercer secreto, y es que el floema es un tejido restrictivo. El floema es la única fuente de transporte de los nutrientes foliares que son aplicados a las hojas, porque por el contrario el xilema lo que hace es vaciar todo su contenido en las hojas para luego ser removilizado por el floema. Entonces, la única vía que debemos considerar para el transporte de los fertilizantes foliares es la vía floemática. Pero ¿qué pasa con el floema? El floema es un tejido restrictivo por el cual no puede viajar cualquier tipo de molécula. En el año 1995, el investigador Patrick Brown de la Universidad de Davis en California hizo un estudio donde él quería ver la movilidad de ciertos elementos a través del floema. Y el primer estudio que hizo lo hizo con boro. Entonces lo hizo a través de la técnica analítica de cromatografía de gases. Y lo que hizo es que a través de analizar la savia de diferentes especies, detectar la forma en la que el boro viajaba en solución en esa savia. ¿Qué encontró el doctor Patrick? Lo que encontró es que el boro siempre estaba asociado a un tipo de azúcares. Él nunca encontró que el boro viajaba en forma mineral o acomplejado con aminoácidos o ácidos orgánicos. Siempre viajaba acomplejado con azúcares, pero no cualquier azúcar. Un azúcar alcohol fue lo que él encontró. Este es el trabajo original del doctor Patrick en el año 1995. Y estos son los azúcares alcoholes, azúcares alcoholizados o polioles, que son los transportadores que el doctor Patrick descubrió. De este estudio quedó que los transportadores naturales de los nutrientes a través del floema son los azúcares alcoholes. Acá podemos ver un azúcar alcohol complejando la molécula de boro. Esto nos da paso a nuestro cuarto secreto. La efectividad de la translocación de un fertilizante foliar depende de su movilidad real por el floema. Y ya vimos por qué, porque el floema es un tejido restrictivo. Esta es la clasificación de los fertilizantes foliares que nosotros encontramos comúnmente para aplicaciones tanto edáficas como foliares. Y se divide en dos grandes grupos, el grupo de los inorgánicos y el grupo de los orgánicos. En el grupo de los inorgánicos encontramos moléculas que son solubles en agua y otras que no lo son, como ya les expliqué. Y en el grupo de los orgánicos tenemos los agentes complejantes y los quelatos. Según esta clasificación de fertilizantes foliares, nosotros establecimos una categoría o una generación de fertilizantes foliares desde los más antiguos o los primeros fertilizantes foliares que se utilizaron hasta la cuarta generación, que digamos es lo más avanzado en nutrición foliar por absorción y translocación de nutrientes. Entonces vamos a arrancar con la primera generación. La primera generación de fertilizantes foliares hace alusión a las sales inorgánicas. Las sales inorgánicas son moléculas químicas muy sencillas, son moléculas muy pequeñitas. Unas sales son altamente solubles en agua, otras como los carbonatos no lo son, pero tienen una característica en particular y es que son altamente reactivas por la carga que tienen. Esto lo podemos evidenciar cuando hacemos aplicaciones edáficas de cualquier tipo de sal, donde la eficiencia es del 50%. Entonces, de 100 kilogramos que nosotros aplicamos al suelo, solo 50 kilogramos son realmente aprovechados por las plantas. ¿Por qué? Porque el otro 50 reacciona y forma compuestos que las plantas no pueden asimilar, y es básicamente por esta alta reactividad que tienen. Esto mismo sucede cuando estas sales inorgánicas son aplicadas a las hojas. Ya les voy a mostrar. Esta es una fotografía de microscopio de barrido de la cutícula de una hoja, donde se hizo la aplicación de una sal inorgánica. Esta sal inorgánica no era soluble en agua, entonces lo que sucedió después de la aplicación es que se formaron unos cristales sobre la cutícula de la hoja que quedaron adheridos. ¿Y por qué quedaron adheridos? Si ustedes detallan la fotografía,
pueden ver una especie de telaraña que recubre los cristales. Esto quiere decir que este fertilizante además tenía un adherente, algo que no se recomienda hacer, porque cuando utilizamos adherentes esto dificulta aún más la entrada de estas moléculas a través de los poros transcuticulares. ¿A qué error nos puede conducir situaciones como estas? Que cuando nosotros tomamos nuestras muestras foliares para mandarlas al laboratorio, estos cristales van a estar pegados a la cutícula de la hoja y nuestros análisis foliares van a marcar unos altos contenidos de nutrientes, pero realmente lo que está marcando son esos nutrientes que están adheridos y no los nutrientes que están dentro de la hoja y que deben ser traslocados. Entonces, por eso podemos tener niveles muy altos de ciertos nutrientes cuando tenemos análisis foliares, pero podemos presentar deficiencias en nuestros frutos o en nuestros diferentes órganos de la planta. Nuestra segunda generación son los quelatos sintéticos. Los quelatos sintéticos hacen más o menos 100 años que los tenemos en el mercado. Fue lo más novedoso después de las sales, entonces han tenido una gran acogida. Son excelentes para las aplicaciones edáficas, trabajan muy bien, pero para las aplicaciones foliares tienen algunas dificultades. Una de las dificultades es el tamaño de la molécula. Como podemos ver, este es un EDTA, que es una molécula que se utiliza ampliamente en la agricultura orgánica y es de un radio mayor a 1 nanómetro. Son moléculas muy grandes. Y además de esto, son moléculas muy estables, ¿cierto? Entonces, cuando logramos superar la etapa de absorción de la hoja, que solo puede darse vía estomática o grietas transcuticulares, la planta tiene que consumir mucha energía para poder liberar el elemento que está en el centro de esta molécula y hacerlo asimilable por la planta. Entonces, digamos que es una de las grandes debilidades que tienen los quelatos sintéticos. Además que son fotolábiles, lo que quiere decir que son altamente sensibles a la luz. Entonces, cuando estemos manipulando este tipo de moléculas, tenemos que cuidarnos de manejarlos en envases oscuros, porque si no, vamos a generar la destrucción de toda esta estructura y que se descomponga el quelato. Y así damos paso a nuestra tercera generación. Digamos que la tercera generación en nutrición foliar ya nos vamos acercando a lo más nuevo que nosotros conocemos y que está hoy en el mercado de los fertilizantes foliares. Y hablamos de los complejos. Los complejos son sustancias naturales hidrocarbonadas que encontramos en todos los seres vivos. Están compuestos básicamente de hidrógeno, carbono y oxígeno. Y las moléculas que se utilizan con mayor frecuencia para complejar nutrientes son los ácidos orgánicos, los aminoácidos. También podemos encontrar moléculas como la lignina, que aunque es una macromolécula, lo que se hace es que se corta una sección lineal que tiene la lignina en esta esquina, se corta con ácido sulfúrico, y por eso hablamos de lignosulfonatos, y son cadenas de 6 a 8 carbonos. Y entonces en el mercado también creo que han escuchado hablar de los lignosulfonatos. Pero estos complejos tienen, digamos, una debilidad. Ya vamos a ver. Voy a poner el caso específico de los aminoácidos. En los aminoácidos podemos encontrar una gran variedad. Como podemos ver, hay aminoácidos muy pequeños, como el ácido glutámico, que se utiliza para complejar nutrientes, y que es una molécula pequeña de 5 carbonos, es de alta solubilidad, entonces es un buen aminoácido para complejar nutrientes. Pero hay otros aminoácidos, como la tirosina, por ejemplo, o el triptófano, que son muy grandes, que tienen poca solubilidad en agua y que no van a ser buenos complejantes de los nutrientes. Entonces, cuando nos enfrentemos al mercado a comprar algún tipo de fertilizante foliar que venga acomplejado con aminoácidos, es muy bueno preguntar cuál es el aminoácido que está haciendo el complejo, para nosotros saber si tiene una buena solubilidad en agua, si son moléculas pequeñas, y saber qué estamos aplicando. Como les decía, tanto los ácidos orgánicos como los aminoácidos tienen una debilidad, y es que no se encuentran en gran abundancia en el floema. Y como saben, el floema es el sistema por el cual se transportan los nutrientes en las plantas. Digamos que esa es la gran debilidad que tienen los aminoácidos y los ácidos orgánicos.
Acá entramos a una cuarta generación y digamos que es lo más avanzado que nosotros podemos encontrar actualmente en el mercado si hablamos de nutrición foliar, y son los complejos con azúcares alcoholes. Estos azúcares alcoholes son los mismos que encontró el doctor Patrick Brown en su estudio. Podemos ver que son cadenas lineales de 6 carbonos, entonces realmente son moléculas muy pequeñas, son moléculas lineales, su diámetro es inferior a 0.3 nanómetros, entonces no vamos a tener ningún problema a la hora de absorción foliar, son altamente solubles en agua, entonces algo muy importante, cumplen con nuestra primera etapa de la fertilización foliar, pero además son los habitantes naturales de floema, son los transportadores o carriers naturales que utilizan las plantas para transportar los nutrientes. Dentro de estos azúcares alcoholes, los más conocidos son el sorbitol, el manitol y el dulcitol, que como pueden ver tienen una estructura igual. Acá está el contenido floemático de la savia de una planta de soya. Entonces acá está lo que les venía contando. Si pueden ver, la cantidad de aminoácidos y de ácidos orgánicos es muy baja si la comparamos con las concentraciones de azúcares que viajan a través del floema. Entonces digamos que esta es la debilidad de los complejos con aminoácidos y con ácidos orgánicos. En Río Claro, como ya introdujo el ingeniero Bernardo, estamos manejando una línea de nutrición foliar que se llama Maniplex. Maniplex viene precisamente de mani, de manitol, de un azúcar alcohol, y plex de complejos. Entonces, la tecnología que nosotros utilizamos en nuestra línea de nutrición foliar es de cuarta generación, es un complejo de un azúcar alcohol con un elemento nutricional. Estos fertilizantes foliares son producidos por la empresa Brand, que es una multinacional estadounidense que tiene 5 fábricas en los Estados Unidos, también se encuentran ubicados en Brasil y tienen otras fábricas en España. Es una empresa dedicada a la fabricación de nutrientes tanto edáficos como foliares, y nosotros somos los distribuidores para Colombia oficiales de la línea. Entonces estamos trabajando con tecnología de cuarta generación. Tenemos un producto de excelente absorción foliar, digamos que en esto podemos ser iguales con muchos otros productos que podemos encontrar en el mercado, por ejemplo productos complejados con ácidos carboxílicos que tienen una muy buena también absorción foliar, pero en donde somos insuperables es en la translocación floemática, porque nosotros utilizamos como complejo los carriers naturales que utilizan las plantas para el transporte de los nutrientes. Esta es la línea de nutrición que nosotros estamos manejando en este momento. Tenemos elementos individuales como boro, como calcio, como potasio, como magnesio, como zinc, pero también tenemos alguna mezcla de más de 5 nutrientes, no mezclamos más de 6 nutrientes porque ya puede presentarse problemas de compatibilidad entre ellos. Entonces esto es lo que ofrecemos. Si ustedes miran las concentraciones de los fertilizantes foliares Brand, son concentraciones bajas, no son las concentraciones más altas que vamos a encontrar en el mercado. ¿Pero por qué son las concentraciones más bajas? Porque nosotros tenemos una excelente absorción foliar y una insuperable translocación foliar. Entonces, esto hace que las concentraciones que nosotros utilizamos no sean necesariamente altas. De hecho, más adelante van a ver un ensayo que realizó una universidad evaluando diferentes fertilizantes foliares y donde se discriminan y los fertilizantes que tienen las mayores concentraciones foliares casi siempre son los de menor respuesta en las plantas, pero más adelante lo vamos a ver. Acá damos paso entonces a nuestro quinto secreto de la nutrición vegetal o foliar. Los análisis foliares no son garantía ni reflejo de la efectividad de un fertilizante foliar. Esto lo sabemos todos. Muchas personas, la manera de evaluar si un fertilizante foliar funciona o no es a través de los análisis foliares. Pero los análisis foliares tienen problemas como el que ya les mostré con la sal, y acá les expongo otro caso. Esta es una fotografía de una vacuola de una célula. ¿Qué fue lo que sucedió?
se hizo la aplicación de una sal inorgánica altamente soluble, se aplicó cloruro de calcio. Esta no tuvo ningún problema en ser absorbida por la hoja de la planta, pero como ya vimos, las sales son altamente reactivas. Cuando esta sal ingresó a la hoja, se encontró con el ácido oxálico. El ácido oxálico es un ácido que se encuentra en gran abundancia en las hojas de las plantas. Inmediatamente esta sal reaccionó y se formó oxalato de calcio. Oxalato de calcio básicamente es un cristal que la planta inmovilizó y lo mandó a la vacuola. Entonces, cuando nosotros mandamos a hacer análisis foliares, nos va a marcar obviamente que hay un gran contenido de calcio, pero realmente es calcio que no está cumpliendo ninguna función dentro de la hoja, ni formando estructuras, ni está participando en la translocación a través del floema. Entonces, cuando nosotros trabajamos solo la evaluación de la eficiencia de los fertilizantes foliares a través de análisis foliares, podemos caer en algunos errores. Y por eso es que muchas veces tenemos altos niveles de fertilizantes foliares cuando recibimos nuestros análisis foliares, pero nuestras plantas siguen presentando problemas de deficiencia. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y aquí viene nuestro sexto secreto. Nuestro sexto secreto es que la efectividad de los fertilizantes foliares las podemos evaluar también a través de otras variables. ¿De cuáles variables? Podemos evaluar a través de variables de crecimiento, de rendimiento o de calidad en los cultivos. Idealmente, ya les dije, podemos evaluar a través de parámetros productivos o calidad, no necesariamente por análisis de tejido. Y también podemos incurrir en otro error. Casi que el 90% de los fertilizantes foliares tienen una buena absorción, porque esto ya es ampliamente conocido. Entonces, si nosotros vamos a calificar un fertilizante foliar solo por el tema de absorción, puede que el 90% de los fertilizantes cumplan. Pero cuando vamos a evaluar variables de calidad que en realidad, o de producción que en realidad son nuestro objetivo cuando hacemos una fertilización foliar, vamos a ver que no todos tienen el mismo comportamiento. Entonces, en la medida que nosotros usemos los fertilizantes foliares adecuadamente, sin necesidad de que existan deficiencias nutricionales, vamos a obtener mejores resultados. Muestra de esto es que los trabajos que nosotros venimos realizando actualmente con nuestra línea de nutrición foliar está enfocada a evaluarse a partir de parámetros de calidad y de productividad de los cultivos. El caso que les expongo en este momento es en una finca de cítricos donde tenemos un problema de caída de flores y el manejo que se recomendó fue aplicaciones de precloración de boro en dosis de 2 litros por hectárea. Pero ¿qué es lo importante acá? Que la evaluación de que si funciona o no este fertilizante foliar que estamos aplicando lo vamos a hacer a través del cuaje de la flor y de la producción, que realmente es el interés y el problema que estamos atacando, que es la caída de la flor, no a través de análisis foliares. Otro caso de éxito es un trabajo que estamos haciendo en este momento en Palma. En Palma, en la zona de Sabana de Torres. En Sabana de Torres hay unas fincas con unos problemas muy serios de deficiencias de boro, lo que ocasiona en la palma la espina de pescado, que es esto que ustedes ven en la parte superior de la palma, y hojas acartonadas, corrugadas y un color verde muy intenso. Esto es una típica deficiencia de boro. En la finca se han hecho aplicaciones edáficas de boro dentro de sus planes de manejo nutricional edáfico en las cantidades adecuadas y recomendadas, pero no ha habido ninguna respuesta. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo aplicaciones de boro y calcio en dosis de 1.5 litros por hectárea cada 20 días. Hasta el momento llevamos 7 aplicaciones y ya se ven algunas mejoras en la respuesta de la planta. Estas respuestas se están observando a partir de la emisión de las nuevas hojas, porque ya las hojas que venían con el problema de deficiencia pues quedaron afectadas, pero estamos mirando la respuesta a partir de las nuevas hojas.
y que hemos visto que más del 50% del cultivo respondió a la aplicación del fertilizante foliar y las nuevas hojas vienen sin la deficiencia de boro tan marcada que les mostré. Otro trabajo que les voy a compartir es un trabajo que se llevó a cabo en un cultivo de flores en Cundinamarca, específicamente de clavel. El ensayo se realizó sobre una variedad muy susceptible a cualquier fitotoxicidad, a cualquier producto, a cualquier cambio en las condiciones climáticas. Es una variedad muy sensible y precisamente no cualquier producto puede ser aplicado porque se afecta fácilmente. Entonces nos dieron la oportunidad de trabajar con nuestros productos que no causan fitotoxicidad, que son unos productos limpios y de alta eficiencia, y se hicieron aplicaciones de boro porque ellos tienen el siguiente problema: tienen punta quemada y tienen rajado de tallos, lo cual una flor afectada con cualquiera de estas dos fisiopatías genera inmediatamente el rechazo. Entonces tienen pérdidas muy grandes por estos dos daños. El tratamiento que se está aplicando en esta finca es que cada 8 días se aplica calcio en dosis de 1 litro por hectárea. En esta finca logramos reducir significativamente el daño de punta quemada y de tallo rajado, pero adicionalmente los floricultores son muy amigos de los análisis foliares y no los podemos dejar de un lado, pero nos fue muy bien. Cuando nosotros hicimos la lectura del análisis foliar, vimos que fue de 1.64. Si comparamos con la lectura anterior, que fue de 1.62, digamos que los rangos entre los cuales debe estar el calcio para un cultivo como clavel está entre 1.2 y 1.7%. La lectura de nosotros con solo 8 aplicaciones de Maniplex calcio fue de 1.64, muy cercano al 1.7, que es el rango superior para ellos en concentraciones de calcio. Este es el trabajo del que les conté. Como es tan difícil evaluar los fertilizantes foliares, muchas personas no distinguen si el fertilizante foliar sirvió o no sirvió, por lo difícil que es ver sus efectos. Se desarrolló un trabajo en la Universidad de Davis en California, donde se evaluaron diferentes productos comerciales, fuentes de zinc, y se estableció una escala de calificación, donde 1 corresponde a que no hay diferencia respecto al control, que es aplicar agua, donde 2 a 4 considera un aumento medible pero pequeño en tejido de ese zinc que se está aplicando foliarmente. 5 y 7 consideran un aumento constante y significativo en el tejido de zinc, o sea que tiene una buena eficiencia, y la mejor calificación es de 8 a 10, la cual considera un aumento constante y muy significativo en el tejido de zinc y por ende una efectividad superior. Podemos encontrar el nombre de los diferentes productos que fueron evaluados, las casas comerciales a las cuales corresponden y finalmente la calificación que obtuvieron. También la fuente que se utilizó o que tienen los fertilizantes foliares que fueron evaluados. Todos estos fertilizantes foliares fueron evaluados a la misma concentración, 400 partes por millón. Entonces, ¿qué podemos observar? Esta tabla continúa, ahora me devuelvo, pero ¿qué podemos observar en esta tabla? Que los peores resultados se obtuvieron, precisamente como lo veníamos comentando, con los óxidos. Los óxidos, por no ser solubles en agua, tienen muy baja movilidad en las hojas. Entonces fueron los que obtuvieron las peores calificaciones. Además de esto, pueden observar las concentraciones tan altas de estos productos. Y así sucesivamente. Después vienen los sulfonatos, que no tuvieron un comportamiento tan malo. Sucesivamente vienen quelatos también, pueden observarse ahí. Pero lo que es de resaltar es que el fertilizante foliar que tuvo la mejor calificación es el fertilizante Maniplex, o sea, la línea que nosotros estamos manejando en este momento. El fertilizante Maniplex tuvo la calificación más alta y fue de 9, y apenas con una concentración del 7%. Y si pueden observar, las concentraciones más bajas fueron las que obtuvieron las mejores calificaciones en desempeño. Y
Y acá damos paso a nuestro último decreto, ya para ir terminando la presentación, y es que los fertilizantes foliares deben aplicarse de forma preventiva. ¿Y por qué? Nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a utilizar los fertilizantes foliares o tiempos atrás, ¿cierto? Nos enseñaron que los fertilizantes foliares se utilizaban únicamente para la corrección de deficiencias, fueran las clásicas deficiencias foliares que todos conocemos, que se dan en las hojas, o deficiencias de translocación que ya se dan a nivel de fruto, de raíces, de otro tipo de estructuras. Pero este tema ha cambiado mucho. Ahora la nutrición foliar se considera complementaria a la nutrición edáfica y de hecho se obtienen excelentes resultados cuando se considera la fertilización foliar como complementaria a la fertilización edáfica. Y vamos a ver unos ejemplos de algunos trabajos que nosotros estamos realizando de la fertilización foliar como complementaria en algunos cultivos. Este es un trabajo que se viene realizando en arroz, donde se estableció un plan nutricional de fertilización foliar complementaria a la fertilización edáfica que maneja el cultivo. En este plan de nutrición se consideran dos aplicaciones de fertilizantes foliares. La primera es 15 días después de germinado el arroz, se hace una primera aplicación de boro y zinc en dosis de 1 litro por hectárea cada uno, y luego a los 70-75 días después de germinado ese arroz se hace una aplicación de potasio en dosis de 2 litros por hectárea. ¿Para qué? Para el llenado de panícula. Otro de los trabajos que nosotros tenemos en este momento es en el cultivo de aguacate, en el cual tenemos otro plan complementario al plan de nutrición edáfica. Cada 20 días se están haciendo aplicaciones de boro y zinc en dosis de 1.5 litros por hectárea y se alterna con la aplicación de calcio y potasio en dosis de 1.5 litros por hectárea cada uno. En plátano tenemos otro trabajo que es complementario a la nutrición edáfica. Cada 20 días se están haciendo aplicaciones foliares de boro, magnesio y zinc en dosis de 1.5 litros por hectárea cada uno, y se alternan con aplicaciones de calcio, zinc y manipulesor en dosis de 1.5 litros por hectárea cada uno. Si ven, todos estos planes están montados de manera complementaria con la fertilización edáfica. No los estamos aplicando necesariamente por la existencia de una deficiencia. Ya para terminar, tenemos entonces las conclusiones de la presentación del día de hoy. Y tenemos que un buen fertilizante foliar debe cumplir 3 características. La primera de ellas es que debe ser soluble en agua. La segunda de ellas es que debe tener un tamaño de partícula muy pequeño. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a través de estos poros transcuticulares que son nuestra principal vía de ingreso. Y la tercera es que deben ser altamente efectivos en la translocación a través del floema. Con nuestra línea brand, Maniplex de brand, nosotros estamos cumpliendo con estos 3 criterios, lo cual hace que nuestros fertilizantes sean altamente eficientes, tanto en la absorción como en la translocación a través del floema. Muchísimas gracias, y esto es lo que tenía para contarles el día de hoy. Natalia, muchas gracias. A todos muchísimas gracias. Vamos a arrancar ahora con una serie de preguntas que han venido saliendo. Voy con la primera, Natalia. Dice así: ¿qué antagonismos se pueden presentar en la nutrición foliar? Bueno, el primero de todos, y creo que es muy conocido por todos, es el antagonismo entre boro y calcio, que son 2 moléculas muy afines, pero cuando las aplicamos foliarmente y están en altas concentraciones, tanto el boro como el calcio, podemos correr el riesgo de la formación de borato de calcio, que son unos cristales insolubles que inclusive pueden taponar nuestras boquillas. Entonces ese es como el primer antagonismo, y por eso la recomendación quizás es aplicar boro por separado de calcio. Comercialmente nosotros encontramos muchos productos
a base que vienen boro, calcio mezclados, pero cuando detallamos las concentraciones, estos productos vienen o muy concentrados en calcio o muy concentrados en boro y con muy poquito del otro elemento, precisamente para evitar este antagonismo. Ok. La siguiente pregunta dice, en el cultivo de aguacate se requiere calcio, boro y zinc. ¿Cuál sería el mejor producto foliar para aplicar? Los tres. La recomendación que nosotros hacemos y que nos gusta trabajar es siempre trabajar fuentes individuales de cada uno de estos elementos. Es decir, trabajar una buena fuente de zinc, trabajar una buena fuente de boro y trabajar una buena fuente de calcio. En este sentido, hay productos muy buenos en el mercado. Está nuestra línea, que es de cuarta generación, pero también podemos encontrar nutrientes acomplejados con ácidos carboxílicos que también tienen un muy buen desempeño a nivel nutricional. Ok. ¿Cómo se comportan este tipo de productos en mezcla con agroquímicos? ¿Hay alguna incompatibilidad? No, hasta el momento no hemos tenido ningún problema de incompatibilidad en mezclas. Se han mezclado con botryticidas, con insecticidas, inclusive con propanil para aplicaciones en arroz y no se ha tenido ningún problema. Son moléculas que pueden mezclarse fácilmente. Eso sí, lo que se recomienda es el orden de mezcla. Cuando estamos trabajando aplicaciones con agroquímicos, se recomienda primero adicionar a la mezcla los coayudantes, diluir muy bien, revolver muy bien la mezcla, después adicionar los agroquímicos, nuevamente revolver la mezcla muy bien y finalmente adicionar los fertilizantes foliares. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿tienen o han hecho algún ensayo en cultivo de cacao? No, hasta el momento no tenemos ningún ensayo montado, pero lo tenemos pendiente por evaluar y precisamente el elemento que vamos a evaluar es boro, porque en cacao tienen un gran problema con caída de flor, entonces vamos a iniciar nuestras evaluaciones con boro en cacao. Ok, dice así, ¿hay riesgo de generar toxicidad en las plantas con el uso de sus fertilizantes foliares marca Brand? No, no hay ningún riesgo. De hecho, son moléculas naturales, son azúcares y también son utilizados en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica. Entonces, inclusive para el ser humano son moléculas inocuas. No hay ningún inconveniente de toxicidad con ellas. Ok. Hay otra que dice, calcio líquido. ¿Cuál es su eficacia teniendo en cuenta el tamaño de los poros? Necesitamos saber la fuente. Como vimos en la presentación, el calcio en sí no existe en la naturaleza. Existen diferentes moléculas que tienen calcio en su composición. Entonces, se hacen necesario saber si podemos tener problemas en la absorción de este calcio. Ok. ¿Se requiere algún tipo de coadyuvante para usar los productos de Brand? No, no se requiere ningún tipo de coadyuvante. De hecho, el producto trae ya un humectante natural, el cual hace que pueda permanecer por más tiempo adherido a la hoja. No se recomienda la utilización de ningún tipo de coadyuvantes y mucho menos adherentes, porque ya vimos el problema que tenemos cuando utilizamos adherentes en aplicaciones foliares. Ok, aquí hay una pregunta que ya la respondiste, pero vuelvo y te la tiro. Dice, en el caso del cacao, donde la floración es abundante, pero la formación de frutos no es la mejor, ¿cuál sería el producto recomendado? Ya creo que la respondí. Vamos a hacer unos estudios iniciales con boro, pero creo que también el zinc tiene una participación muy importante en todo el tema de retención de flor y de cuaje. Entonces también podríamos evaluar el tema de zinc en sinergia con boro. Ok, ¿en qué época fenológica se hace la aplicación complementaria en el plátano? Nosotros venimos haciendo aplicaciones complementarias de boro desde qué edad, ¿no? Durante todo el ciclo. De hecho, el ensayo que nosotros tenemos en este momento lo cogimos con un plátano en plantilla. Entonces, lo estamos haciendo durante todo el ciclo para ver si tenemos
una buena respuesta. En otros países como en Centroamérica, los planes de nutrición foliar que se utilizan para banano, no para plátano, pero para banano, que es otra mosácea, se hacen durante todo el ciclo de cultivo y se hacen aplicaciones cada 20 días. No hay un estado fenológico a partir del cual se inician las aplicaciones, sino que se hace durante todo el ciclo de cultivo. De hecho, decías que no es de forma, que la fertilización foliar se debe trabajar de forma preventiva. De forma preventiva y ojalá continua, sí. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿la fertilización se está haciendo a nivel de axila o a nivel de lámina completa? A nivel de lámina completa. Ok. ¿Qué producto manejan para suplir las necesidades de hierro? De hierro tenemos un Maniplex de los que vienen en mezcla, que es el Maniplex Or, que tiene una concentración de 1.25% de hierro. Esa es nuestra fuente actual de hierro, pero les cuento que nos encontramos en proceso de registro de una fuente individual de hierro. Lo que pasa es que estos procesos tardan un poco, entonces no hemos podido salir en el mercado con el producto, pero ya lo tenemos una fuente solo de hierro. Ok, dice, ¿existe algún antagonismo entre calcio y fósforo? Para aplicaciones foliares sí. Se deben evitar las aplicaciones conjuntas de boro y de calcio y de fósforo, porque se puede formar fosfato de calcio. A nivel de suelo el comportamiento es muy diferente y no hay ningún problema. Ok, ¿hay algún riesgo para la salud con este tipo de productos? No hay ningún riesgo. De hecho, como ya lo mencioné, estos azúcares como el sorbitol, el manitol, el dulcitol, son utilizados en la industria alimenticia para la fabricación de jugos, en la industria farmacéutica para la fabricación de algunos jarabes, pastillas, entonces no hay ningún inconveniente, no causan toxicidad. Ok, en el caso del maíz, aparte del uso de los fertilizantes tipo NPK, donde el cultivo también es exigente en calcio, zinc y magnesio, ¿qué se recomienda usar foliarmente? Se pueden utilizar esas tres fuentes que tú acabas de mencionar. Se puede utilizar boro, se puede utilizar zinc. El magnesio nosotros lo utilizamos específicamente cuando tenemos una deficiencia muy marcada de magnesio, pero no solemos enviarlo en una fertilización complementaria, sino cuando se presenta la deficiencia en particular. También podemos evaluar un tipo de producto como el que nosotros tenemos, que es SER, es Maniplex SER, es precisamente diseñado para cultivos de cereales como el maíz, y donde tenemos dos elementos adicionales que son el cobre y el manganeso, muy importantes para este cultivo, sobre todo el tema de cobre para la germinación de polen. Ok, dice, en aguacate, ¿cómo se debe aplicar el azufre? ¿En qué estado fenológico? Pregunta muy difícil porque depende de las concentraciones de azufre que se tengan en el suelo, de las fuentes de fertilización que se estén utilizando, del estado nutricional actual del cultivo y de la fuente de azufre que se vaya a utilizar. Entonces, no es una respuesta que pueda darte precisa. Ok. Creo que por ahora vamos con la última, que dice, en el cultivo de plátano, las aplicaciones de boro no generan antagonismo con el potasio. No. Si están en concentraciones adecuadas, no. Y además, el elemento potasio es un elemento altamente móvil, a diferencia del boro, que tiene algún tipo de dificultad para movilizarse. Entonces, no hay ningún problema de antagonismo, siempre y cuando se maneje en dosis correctas. Bueno, en principio, por aquí yo creo que ya terminamos el tema de preguntas. No veo más preguntas por ahora. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Ya saben que este tipo de webinar quedan en la página de Facebook, disponibles para todos ustedes.
y dentro de 15 días volveremos con un nuevo tema para compartir con ustedes. Natalia, muchísimas gracias por tu exposición y a todos ustedes nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.